Hablar con el diputado provincial Fabián Palo Oliver. ¿Cómo andas, Palo? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Buenas tardes a vos, al equipo y por supuesto a toda la audiencia de ATP. ¿Cuál es el rol de los legisladores, sobre todo en este caso del Frente Progresista o de la oposición, en todo esto? ¿La ven desde afuera, en el sentido de que no tienen participación? ¿Qué es lo que, o cómo se define el rol que está teniendo el Frente Progresista en este momento tan particular que está pasando el país, el mundo y la provincia, obviamente? Bueno, en primer lugar, la mayoría de los legisladores, no solamente los senadores, sino también los legisladores, los diputados provinciales, participamos de los comités de crisis departamentales o en algunos casos de los comités de crisis locales. Bueno, para hacer los aportes que podamos hacer individualmente, pero después, bueno, el rol que tiene la Cámara de Diputados, que es otorgar las herramientas que el gobierno de la provincia necesita en un año muy particular, ¿no? No solamente para la provincia de Santa Fe, sino para el país y el mundo. Muy rápidamente te puedo decir que este año no solamente se trató la ley de necesidad pública, que se trató en el comienzo de lo que era la declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, sino que también, bueno, otorgamos una ley especial por 15.000 millones de pesos que es para abordar específicamente los problemas que genera el COVID-19, y a partir de ahí, bueno, hay un número muy importante de medias sanciones y otras leyes que se aprobaron, la mayoría de ellos relacionados con la asistencia a los sectores que no pudieron desarrollar sus actividades. Nosotros en líneas generales no somos críticos a las decisiones sanitarias y en lo particular soy un defensor de que las decisiones que toma el presidente y el gobernador las tiene que tomar a partir de los asesoramientos que le brindan las ciencias médicas y los especialistas sanitaristas. Argentina, muchos dicen que no sirvió de nada, que empezamos la cuarentena muy temprano. Lo cierto es que Argentina está hoy en la posición número 10 en el mundo de contagiados, pero muy pocos visualizan o perciben que en realidad, más allá que estamos en el número 10, la letalidad, la cantidad de muertes en la República Argentina todavía, y ojalá que siga siendo así, no es lo suficiente como para colapsar el sistema sanitario. Y eso es lo que intento e intenta hacer cada vez que se toman medidas donde debemos estar y donde debemos tratar de no circular. Yo soy un defensor de estas medidas sanitarias que se tomaron. Lo que sí somos muy críticos desde el Frente Progresista en la poca y nula respuesta que ha brindado el gobierno de la provincia de Santa Fe en la asistencia económica a estos sectores, una ayuda de 30.000 pesos, ayuda prácticamente no es una ayuda, o ayuda muy poco, por un lado, y por el otro lado la falta de creatividad para poder implementar algunas medidas que permitan restringir la circulación, pero al mismo tiempo que la actividad económica no se pare de la forma que se fue parando. ¿Y qué es lo que somos críticos? En la falta de vocación para dialogar y convocar a los sectores involucrados. Nosotros venimos desde enero, antes de la pandemia, pidiendo que se convoque al Consejo Económico Social de Santa Fe, que es una experiencia muy valiosa que funcionó en los años del Frente Progresista Cívico y Social, y sin embargo esa respuesta no se da, no se ha convocado. El Comité de Crisis Provincial es un ámbito donde se baja información, pero no es un ámbito de debate, donde podamos hacer aportes. Entonces los aportes que hacemos, digo, que podamos hacer, no solamente estoy hablando de los legisladores de la oposición, estoy también hablando de distintas organizaciones que nuclean a los industriales, al comercio, a actividades profesionales independientes, y eso es lo que estamos reclamando, mayor respuesta en la ayuda y diálogo para poder buscar alternativas que permitan cuidarnos, que permitan cumplir con este objetivo de que no colapse el sistema sanitario. Estuvimos muy cerca y ojalá que
que no lleguemos a esa situación. Rosario llegó a tener el 95% de las camas de terapia intensiva ocupadas. Estuvimos muy cerca, pero entendemos que se pueden tomar algunas medidas para que no circule tanta gente y que no impida el desarrollo de las actividades económicas. El gobierno, a ver, comentábamos esta semana con Héctor Galeano, según el informe la información del propio ministro de Economía del gobierno de la provincia, ha tenido la provincia un superávit de 8.000 millones. ¿Ustedes manejan esta información? ¿Siguen de cerca esta información? ¿Qué opinan sobre el ahorro en este momento tan particular? Ya, yo soy un defensor de los presupuestos equilibrados, de que haya una economía sana en la administración, pero no creo en el ajuste fiscal y en el achique del Estado, sobre todo cuando más se necesita. Han hecho desde el partido de gobierno, han demonizado la administración y las políticas económicas del Frente Progresista. Nosotros siempre lo hemos dicho, Santa Fe tenía indicadores que eran sobresalientes dentro de un contexto nacional muy difícil. Indicadores económicos, una de las provincias menos endeudadas, una de las provincias acreedoras con el Estado nacional, una provincia que actualizaba el salario de sus trabajadores públicos por medio de una cláusula gatillo, siempre como mínimo igualando a la inflación, una provincia que jerarquizó la inversión en la obra pública, y fuimos muy criticados de forma muy orquestada, armada, planteando de que hemos dejado un desastre económico, y eso no fue tal, por un lado. Y por el otro lado, así lo demostró la auditoría que se hizo a nivel nacional. Y por el otro lado, la poca actividad que se ve en este gobierno, por un lado, forzada por la pandemia. No cabe ninguna duda que la pandemia acota las posibilidades de gestión pública. Pero por el otro lado, por la falta de programa, por lo pobre que es la gestión provincial en distintas áreas del gobierno provincial. Entonces eso generó ahorros sin ningún tipo de duda. Han terminado el primer semestre con esos 8.000 millones de pesos de superávit y han llegado a tener hasta hace muy poquito plazos fijos por 28.000 millones de pesos. Entonces está claro que la provincia tiene dinero para hacer frente a las respuestas que se están necesitando. Yo soy un convencido, y termino esta idea, soy un convencido que distintos sectores de la economía, si vos les volvés a pedir un esfuerzo para que cierren, no tendrían ningún problema si tendrían certidumbre y si tendrían credibilidad en el gobierno provincial. Pero es muy difícil que tengan credibilidad cuando la ayuda económica, muchos no pudieron acceder, muchos no solamente que no accedieron, sino que lo que se les brindó fue sumamente insuficiente. Entonces, si vos haces una conferencia de prensa, anunciás que volvés o retrocedés de fase, no le decís a los sectores perjudicados, no lo digo entre comillas perjudicados, porque más allá que la responsabilidad de cuidar no es de todo, si vos a una unidad económica, a un comerciante, cual fuera, a un profesional independiente, le decís que no puede trabajar, por lo menos debés decirle ese mismo día cuál es la asistencia que le pretendés otorgar desde el Estado y de qué forma. Bueno, estas situaciones no pasan. Lamentablemente anuncian el retroceso de fase, no se dice cuál es la ayuda que se le va a otorgar, y a los pocos días, cuando tienen prácticamente la provincia incendiada, y esto sí lo digo entre comillas, cuando hay una manifestación de los distintos sectores en lo público, que hay marchas, etcétera, hacen un anuncio que suena a muy poco, porque insisto, asistir con 30.000 pesos es muy poco dinero para unidades económicas, por ejemplo, gastronómicos, que tienen empleados, que tienen que pagar alquileres, dueños de gimnasios, etcétera, prácticamente representa lo que gastan en luz y en impuestos y no le alcanza para otra cosa. Te consulta Héctor Galeano. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, Héctor, muy bien.
No, solamente agregarlo a lo que decía Juani, y si tenés alguna consideración para hacer, que contábamos al principio del programa que la gestión ha tomado la decisión de intervenir dos barrios en Rosario, dos barrios muy picantes, muy calientes, protagonistas de los últimos hechos de sangre en las últimas horas, y que hubo una discusión hacia dentro del gabinete justamente en relación a lo que planteabas. Por ejemplo, se planteó en el gabinete, el plan ABRE tuvo una prórroga en Santa Fe el año pasado y no hay una maqueta presentada hasta el día de hoy respecto a los sectores más populares, los sectores más postergados, sobre todo en las grandes barriadas, Rosario, Santa Fe, bueno, y otras localidades. ¿Por qué crees que la gestión en estos asuntos flota y no, digamos, no es proactiva? Uy, qué difícil. En realidad, una respuesta que tiene que responder el gobernador. Quizás esto confieso que sí puede ser, en mi opinión, subjetiva o cargada de subjetividad. El plan ABRE, como bien decís vos, Héctor, inclusive es ley. Se sancionó el año pasado, eso le permite al gobernador tener la herramienta para disponer de los recursos necesarios para poder llevarlo adelante. Pero la respuesta de por qué no lo llevan adelante es muy difícil saberlo. Yo lo único que puedo decir es que el gobierno provincial desde el primer momento quiso hacer aparecer como que todo lo que hacíamos desde el Frente Progresista estaba mal, o que era muy poco lo que había por destacar o resolver. Y la verdad que es una lástima en el caso del plan ABRE que se hayan frenado las inversiones que se hacían no solamente en materia de infraestructura, sino distintos programas que tenían como objetivo tratar de mejorar los índices de violencia que existen en muchos barrios populosos de las grandes urbes. Esperemos que el gobierno provincial reaccione y lo comience a aplicar cuanto antes, porque la seguridad pública no se va a resolver únicamente con políticas acertadas en materia de prevención, que eso es otro tema obviamente para hablar, sino que debe ser abordado en forma multiáreas, con la posibilidad de trabajarlo desde distintos ministerios, y bueno, eso es lo que hoy no vemos. Yo cuando digo que vemos un gobierno con poca acción, parece peyorativo, parece una chicana, pero realmente es lo que percibe la mayoría de los santafesinos y santafesinas. Mirá, hoy me enteré que en Santo Tomé se vuelve a poner en marcha un programa de pavimentación en barrios para mejorar la accesibilidad. Y bueno, esto es una buena noticia. La verdad que hoy le pedí a la gente de comunicación del gobierno de la ciudad de Santo Tomé los datos, porque me interesa también destacarlo. Así como uno critica, me interesa destacar que se están poniendo en marcha algunas obras que mejoran la accesibilidad, que mejoran la convivencia en los barrios. Así que ojalá que de a poco se empiece a implementar y a retomar esos trabajos, y esperemos que no sea tarde. Realmente, si el gobierno provincial no se pone en marcha cuanto antes, vamos a padecer mayor sufrimiento en la provincia de Santa Fe. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Hasta cualquier momento, gracias.